Hola Seichugoers. Las maneras de medir inteligencia vienen en muchas formas diferentes. Pero, ¿cuáles son las dos de las que probablemente más escuchas? IQ y EQ. Siglas en inglés para abreviar cociente intelectual y cociente emocional. ¿Qué es el cociente emocional o EQ? ¿Qué relación tiene con tu cociente intelectual? Para comprender mejor el EQ y el IQ, compararemos los dos y te mostraremos las señales de que tienes un IQ alto, pero un EQ bajo. ¿Qué es el IQ? IQ, o en español CI, son las siglas de cociente de inteligencia o cociente intelectual. Esto generalmente se obtiene a través de una prueba que evalúa tu capacidad general para procesar y relacionar información, reconocer patrones y acceder a la memoria de trabajo, entre otros factores. En general, se cree que el cociente intelectual está influenciado principalmente por la genética, pero puede aumentar o disminuir ligeramente según ciertos factores. ¿Odias que midan tu inteligencia durante estas pruebas cronometradas? Puede ser bastante estresante, pero si estás desanimado por tu puntaje de IQ, ¿puede ser que tengas un puntaje de EQ más alto? ¿Qué es el EQ? El EQ hace referencia a tu cociente de inteligencia emocional. Esto se refiere a tu capacidad para comprender, identificar y controlar tus emociones. A diferencia del IQ, se cree que el EQ es más fluido y puede cambiar con el tiempo. Además, a diferencia del IQ, el EQ normalmente no se prueba de la misma manera. Si bien por lo general las personas con un cociente intelectual alto también desarrollan un EQ alto, los dos funcionan de forma independiente el uno del otro. Entonces, ¿qué pasa si tienes un cociente intelectual alto pero un EQ medio bajo? ¿Cómo te darías cuenta? Bueno, aquí te mostramos algunas señales. 1. Sientes las emociones intensamente pero tienes dificultad para controlarlas. ¿Sueles arremeter contra los demás? ¿Sientes tus emociones reprimidas, embotelladas dentro de ti? ¿Y luego reaccionas fuertemente debido a estos sentimientos intensos? La alta inteligencia se asocia con una emocionalidad intensa. Es posible que te encuentres reaccionando fuertemente al mundo que te rodea y tengas una percepción muy alta de las situaciones que experimentes. Si bien esto tiene muchos beneficios, incluyendo tener un fuerte sentido del activismo, aprecio por la belleza y una profunda empatía por los demás, también tiene una serie de desventajas. Si tienes un EQ bajo, puede que te resulte más difícil lidiar con el lado oscuro de tener emociones intensas. Las emociones pueden abrumarte y es posible que tengas dificultades para manejarlas, lo que puede llevarte a arremeter contra los demás, recurrir a sustancias o encontrar alguna otra forma poco saludable de sobrellevar tu situación. 2. Eres un gran triunfador y un perfeccionista. ¿Apuntas a lograr grandes cosas? ¿Eres perfeccionista? Las personas muy inteligentes a menudo consiguen muchos logros y con facilidad, especialmente si se encuentran en un entorno que les permita crecer. Si bien tener un alto rendimiento no es necesariamente un requisito para todas las personas muy inteligentes, a menudo descubren que sus dones y habilidades únicas pueden impulsarlos a hacer grandes cosas. Sin embargo, si tienes un EQ bajo, es posible que como perfeccionista te veas atrapado en los pequeños detalles. El perfeccionismo puede ralentizar tu productividad, estresarte y hacer que sea difícil trabajar contigo. Trabajar para aliviar esta tendencia perfeccionista puede hacer que los proyectos fluyan de manera más pacífica, rápida y colaborativa. 3. ¿Te cuestan las relaciones? ¿Cómo son tus relaciones? Las personas con alto cociente intelectual a menudo reportan dificultades en sus relaciones. Es posible que te sientas incomprendido, ignorado y que tengas dificultades para relacionarte con los demás. El EQ puede jugar un papel en esto también. Las personas con EQ bajo tienden a tener esta clase de problemas y suelen tener más problemas con la empatía, manteniendo una conversación bidireccional y manteniendo una conexión con los demás. 4. ¿Procrastinas? ¿Procrastinas? La procrastinación generalmente se asocia con tener un alto cociente intelectual. No necesariamente por pereza, sino como una forma de tomarse el tiempo para considerar bien las ideas antes de lanzarte. Además, tener un cociente intelectual más alto puede significar que el riesgo de posponer algo es menor del que tendría otra persona. Sin embargo, la procrastinación también se asocia con tener un EQ bajo. Esto se puede atribuir al estrés adicional por retrasar una tarea importante que puede ser contraproducente en algunas circunstancias. 5. Trabajas duro, pero descuidas tu cuidado personal.
Las personas muy inteligentes tienden a preocuparse mucho por los proyectos en los que están trabajando y pueden perseguirlos incansablemente. Sin embargo, con un EQ bajo, es posible que el producto sólido que obtengas sea a expensas de tu bienestar físico y emocional. Puedes trabajar hasta altas horas de la noche en una tarea, saltándote las comidas y sacrificando el sueño. Encontrar formas de equilibrar tu arduo trabajo y tu autoconservación será beneficioso para ti y tus proyectos. Así que lo mejor es trabajar en esa tarea ahora con un snack en lugar de dejar la comida para más tarde, a no ser que ya hayas pasado la hora de irte a la cama. 6. Eres impulsivo. ¿Sabías que existe una correlación entre la impulsividad y un alto cociente intelectual? Sin embargo, se puede decir lo mismo acerca de tener un EQ bajo. Si bien las personas con un cociente intelectual alto pueden ser increíblemente metódicas, al mismo tiempo pueden encontrarse adentrándose precipitadamente en situaciones y dando tumbos. Este tipo de comportamiento impulsivo arriesgado puede tener una gran cantidad de consecuencias que parecen contraproducentes. Tener un EQ bajo también puede contribuir a ser impulsivo. Si bien en general aquellos con un IQ alto pueden sentir que improvisar es algo fácil, dado que pueden fluir fácilmente por los problemas que surjan, tener un EQ bajo también puede conducir a comportamientos impulsivos aún más riesgosos. Con una mayor intensidad emocional, tener un EQ bajo en esta área puede conducir a comportamientos de riesgo que involucran sustancias tóxicas y meterse de cabeza en situaciones sin pensar en las posibles consecuencias. Entonces, ¿qué nivel crees que tienes de inteligencia emocional o EQ? ¿Tienes un alto cociente intelectual? Puedes ver nuestro video de señales de que eres una persona altamente inteligente. ¿Son esas partes cronometradas en las pruebas de cociente intelectual tan estresantes que parece que no puedes pensar ni responder correctamente? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Alto cociente intelectual o no, al menos también podemos trabajar en nuestra inteligencia emocional. Si quieres aprender más sobre la inteligencia emocional y sobre cómo controlar tus emociones de una manera inteligente, puedes ver nuestro video. Recuerda que aunque generalmente tener un IQ alto se asocia con un alto EQ, este no siempre es el caso. Estar en sintonía con tu estado emocional es sumamente importante para tu bienestar. Encontrar formas de ser más consciente y cuidar de ti mismo puede ser una excelente manera de liberar aún más tu potencial. Puedes aprender sobre cuidado personal en este otro video. Esperamos que hayas encontrado este contenido revelador y te alentamos a compartir lo que pienses en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides dejarnos un like y compartirlo con alguien a quien le pueda resultar interesante. Suscríbete a Site2Go y activa la campanita para más contenido como este. Como siempre, gracias por vernos.